Seguimos ampliando nuestro bagaje geopolítico y lo hacemos hoy con Armenia, ya saben, un pequeño país montañoso a caballo entre Asia y Europa, de la que culturalmente e históricamente se ha considerado parte, aunque su ubicación caucásica la sitúa en ese terreno entre ambas. Sin salida al mar, está encajonada entre varios países y con una superficie similar a la de Galicia la habitan casi 3 millones de personas. Por su situación ha estado expuesta a una historia turbulenta, continuas invasiones. En 301 fue el primer estado que adoptó el cristianismo como religión oficial y ahora mismo navega como puede en una zona complicada del mundo, con vecinos hostiles, también con amigos, pero con amigos que no escuchan demasiado sus llamadas de auxilio. Queremos saber más el momento geopolítico y la visión que tiene Armenia de todo esto. Para eso nadie mejor que el excelentísimo señor embajador de Armenia en España, Sos Avetisian. Embajador, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rafael, por esta oportunidad. Lo primero, yo lo he presentado un poco, pero si te pregunto, preséntanos Armenia, ¿qué nos cuentas? Armenia es un pueblo muy antiguo, pero como un estado es muy nuevo. Nació en 91, después de caída de URSS, y es un país que de veras había pasado por muchas tragedias, pero también está caminando con unos valores muy claros de democracia y de la protección de derechos humanos, y también está comprometido a paz. Esto es una cosa que está mucho más clave y mucho más importante en estos últimos años. Una historia trágica, comprometida con la paz, pero la tienen que dejar porque Armenia vive encajonada entre dos países túrquicos, la propia Turquía y Azerbaiyán, y este año se han cumplido nada menos que 110 del genocidio armenio. No sé si se le ha dado la suficiente repercusión porque es tremendo. Es tremendo y casi todas las familias que tenemos en Armenia tienen una historia familiar del genocidio, porque muchos de nuestros padres o abuelos han venido de lo que fueron las ciudades de armenios. Y claro, lo que había ocurrido en el siglo XX en el Imperio Otomano, el genocidio de los armenios por los jóvenes turcos, nos preocupa hasta hoy y tiene unas ramificaciones muy importantes. Pero también es importante destacar que Armenia tiene que, en una situación geopolíticamente complicada, con los vecinos complicados, y estos dos países que estás mencionando tienen las fronteras cerradas. Claro, con todo esto tenemos que tener una sabiduría que no podemos cambiar nuestra geografía y hay que marchar con dignidad a buscar una convivencia buena en nuestro entorno, porque esto significará que vamos a garantizar una vida más pacífica para la gente, para las generaciones que vienen. Pero esto es complicado cuando en pleno siglo XXI tenemos situaciones como los 120.000 desplazados en Artsaj por Azerbaiyán. Esto complica mucho las cosas. Claro, cuando Azerbaiyán montó esto ataque en 2024, en septiembre, todo el mundo civilizado estaba criticando porque esto fue en realidad un éxodo de los armenios, un tipo de repetición de lo que nos había ocurrido hace un siglo. Y con todo esto turbulencia, y también fue un éxodo, y para que la gente que nos están escuchando podrían entender todo el dolor. Imagínate que un día tienes que salir de tu casa y nunca regresar. Dejas tus cementerios, tus escuelas, tu vida. Casas. Y claro, esto fue una tragedia tremendo y necesita hacer, y la atención a este problema tiene que ser un poco más enfocado. Me alegro decir que durante este ataque los países, incluso España, lo había rechazado en una manera muy clara. Y claro, esto fue un desafío, porque estos 120.000 armenios, nuestros hermanos y hermanas, tú tienes que darles hogares, tienes que prestar trabajo, y imagínate para un país que tiene 3 millones de habitantes y recursos pocos, digamos así, no es un país de petróleo o otros bienes, tenía que involucrarse y buscar caminos para estas personas. Claro, fueron algunas ayudas internacionales, pero me repito que no es suficiente para garantizar por lo menos a estos pobres una vida muy digna en su país. Embajador, antes nos explicabas que la Armenia actual proviene de una república soviética. El vínculo
por lo tanto, y es lógico, ha sido tradicionalmente con Moscú, pero la falta de ayuda en el caso de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, nos deja ver, desde mi interpretación, quiero tu opinión, que la relación ya no es igual. Sí, la relación se ha cambiado mucho porque tanto cuando fue el ataque contra la gente en Nagorno-Karabaj, y quiero recordar a los que nuestros oyentes que los pacificadores rusos estaban desplegados ahí. Entonces lo que había ocurrido ahí en Nagorno-Karabaj, ellos estaban ahí y tenían que intervenir, claro, y hacer algo. Más cuando fueron los ataques contra la República de Armenia, este territorio que está reconocido por todo el mundo internacional, que no es conflictuoso, digamos así. Tampoco nuestros aliados rusos o lo de organización que se llama CSTO, es una organización de 5 países de tipo de OTAN en este parte del mundo, pero la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, si lo traducimos. Pero nos han dicho que no tenemos sus fronteras claras. Por muchas veces nos han dicho que tienen que tener los armenios son agresores y cosas así. Pero si la frontera no está demarcado y no está fijo y no tienes ninguna idea de mi frontera, ¿cómo me puedes acusar en estas cosas? Claro. Y cuando nuestra población había visto esta reacción que Rusia había prestado, claro, tiene que hacer una reacción más. Tradicionalmente, lo que había cambiado en estos últimos 5 años después del conflicto de la guerra de 2020, lanzado por Azerbaiyán, lo que había cambiado es la arquitectura, lentamente, claro, porque estamos hablando de seguridad de Armenia. Y esto cambia en todo el mundo. La arquitectura que hemos conocido en los 90s está ahora mucho más cuestionando. Pero lo que hemos cambiado es diversificar nuestras alianzas. Claro. Hoy tenemos una buena relación con Francia, con India y cooperamos también con Estados Unidos, con la Unión Europea en temas de seguridad. Esto es lo que había cambiado profundamente en Armenia. Más cuando tú quieres seguir tu vida como un país democrático, por ejemplo, nuestra libertad de prensa es el 34 en el mundo. A veces es mucho más libre que los países, con todo el respeto de la Unión Europea, algunos. Entonces, cuando tú tienes este tipo de vida, esto no siempre gusta a lo interno que tú tienes. Y seguir con esto bajo también de unos guerras híbridas, como suele ser llamarlo, es bastante difícil. Pero mi gobierno está listo a seguir con sus pasos alcanzando a la paz y buscando un diálogo en el entorno de la región. Permíteme que siga con amenazas, hablaremos de otras cosas también, pero esa amenaza ya no velada, sino incluso pronunciada al corredor de Zangezur, que viene de largo, que a mí me parece que sobrevuela a Armenia peligrosamente, porque al final le amenaza de perder todavía más terreno para que se pueda trasvasar ese petróleo de Azerbaiyán a Turquía de una forma sencilla. Está sobre la mesa. ¿Cómo se puede reaccionar como país ante una declaración tan clara de posible robo de territorio, si me permites las palabras gruesas? Sí, son efectivamente, cuando estamos hablando de este término que están usando los azeríes, es un tipo de robo de territorio. Más, Azerbaiyán no es el único país que quiere tener en esta manera este corredor. También tiene el apoyo por lo menos visible de Turquía y también puede ser de los rusos. Pero a referencia de esta palabra, solamente una vez fue mencionado palabra corredor en el cese de fuego que tuvimos en 2020. Y esto se refería al corredor de Lachin. Ahora la gente no lo recuerda porque este corredor fue cortado, esto fue el único terrestre conexión que tuvimos con Nagorno-Karabaj. Y ahora ellos usan esta palabra para, claro, reclamar más territorio armenio. Pero lo que, como un gobierno maduro, como un gobierno comprometido a paz, hemos pensado en nuestro proyecto, que es algo muy sencillo, lo tengo al lado, que se llama Encrucijada de Paz, que es, en inglés es Crossroads of Peace. Y lo dice muy perfectamente, muy sencillo, que aquí tú tienes a Armenia, al lado de Azerbaiyán, también aquí hay un exclave de Azerbaiyán, Turquía, Georgia, Irán en el sur. Y Armenia propone que abrimos todas las fronteras
y que la gente sí que puede pasar por Armenia, los acueductos o gasoductos pueden pasar por Armenia, pero bajo de la soberanía y de las leyes de Armenia cuando pasas por mi territorio. Y muy normalmente cuando yo paso por Azerbaiyán o por Turquía o por Georgia o por cualquier país, tengo que respetar las leyes de este país. Esto hemos ofrecido para que la gente entienda que Armenia no tiene una filosofía de ser un país cerrado. Esto fue la policía de Azerbaiyán, conjuntamente también con Turquía, espero que ahí van a hacer cambios de vista, de bloquear a Armenia del desarrollo. Y este proyecto que hemos ofrecido en la Encrucijada de Paz está en una sinfonía muy buena con la idea de corredor middle de Unión Europea. Entonces, sí que Armenia puede ser un hub que conecta la región mucho mejor, en una manera más corta, pero bajo de nuestra soberanía, porque es nuestra tierra. Al final da la sensación de que ese es el camino, ¿no? Porque parece que sin un acuerdo de paz sólido con Azerbaiyán no habrá un futuro tranquilo, ¿no? Con unas fronteras bien establecidas, con respeto para todos. Todo tiene que pasar al final por entenderse, ¿no? Con Azerbaiyán. Claro, y otra cosa que tenemos que destacar aquí es, a diferencia de otros conflictos y guerras que tenemos actualmente, desgraciadamente, en el mundo, y también con todo el respeto, porque no quiero hacer esta comparación, pero lo pide la lógica. Es el único conflicto actualmente que tiene un acuerdo de paz, el texto acordado. Esto significa que, por ejemplo, si somos nosotros, Rafa y tú, y yo, necesitamos solamente poner firmas. Y está el acuerdo de paz. Ahora, claro, nuestros vecinos ponen más condicionalidad y todo esto, porque mi gobierno había dicho y había declarado veces que está listo a firmarlo ahora, ayer, mañana, cuando quieran, pero temprano. Pero no hemos escuchado esto de Azerbaiyán. Solamente hemos escuchado, desgraciadamente, hasta hoy, unas precondiciones. Y esto significa que en parte de Azerbaiyán, desgraciadamente, hasta hoy, no hemos visto una voluntad a firmar el acuerdo de paz y abrir la región para las comunicaciones, para que la gente se conoce, para que se negocian, para que conviven. Para que haya desarrollo y desarrollo en paz. Claro, en paz. Todo esto, con el escenario que hemos dibujado hasta ahora, supone que Armenia, a pesar de su historia, mira un poco hacia la Unión Europea. Sí, siempre, desde luego, desde las 90s. Cuando mis españoles me preguntan qué tipo de gente sois, yo siempre les digo somos mediterráneos sin acceso a mar. Somos muy parecidos a ustedes. Hablamos mucho de grita, nos gusta comer, andar, como cualquier mediterráneo, un pueblo mediterráneo. Pero desde luego, desde el 90s, en los términos de valores, de tipo de jueces o el poder jurídico que tenemos, de tipo de parlamentarismo que tenemos, de tipo de derechos, protección de los derechos humanos, siempre fuimos europeanos. Siempre estos valores para nosotros fueron fundamentales, más todos nuestros acuerdos con la Unión Europea, como uno que se llama CEPA, y más va a hacer un diálogo con ellos estratégico. En todo esto, como una línea roja, está pasando los valores y las reformas que hemos hecho. Claro, en temas de seguridad esto fue un poco diferente porque estamos capturados por nuestra geografía y no podemos cambiarlo muy rápidamente, pero en temas de seguridad estuvimos en otro bloque. Pero esto también se cambia. Claro, las aspiraciones de la gente a Unión Europea está bastante palpable hasta que fue han acumulado algunas firmas y cuando es más que 50.000 asignaturas tú tienes que pasar una aprobación por el Parlamento. Ajá. Y fue pasado. Entonces, y ahí el formulario de nuestro jefe de gobierno, el presidente de gobierno, es muy sencillo. Armenia está listo a estar tan cercano a Unión Europea que Unión Europea quiere que seamos. Bien, o sea que está la pelota en nuestro tejado. Siempre. La verdad es que a diferencia de otros actores de la región, Ereván conserva una ventaja crucial, ¿no? Las credenciales democráticas, que es lo que nos has mencionado, ¿no? Porque es una región compleja, donde hay muchos autócratas y, sin embargo, en Armenia hay pluralismo político, hay sociedad civil, hay una agenda de reformas,
hay una muestra, ese segundo diálogo también de Ereván, Foro Internacional sobre Paz, sobre Seguridad, sobre Cooperación. Por poner un ejemplo, para que la gente se haga idea, había ponentes de India, de Francia, de Reino Unido, de Alemania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Estados Unidos, Irán, Unión Europea. Pero ahí me falta alguien. Me falta Rusia, ¿no? Es curioso cómo parece que nos confrontamos. Se hace un foro tan interesante y parece que ahí también se divide. Estamos unos y si estamos unos no están los otros, ¿no? Qué curioso. Esto podemos ver en muchas ocasiones, pero lo que nosotros hemos pensado es tener, se llama Yerevan Dialogue, es un diálogo y claro, los rusos podrían participar. Pero el pensamiento, desgraciadamente tenemos esta diferenciación de valores. Cuando tú tienes algunos países democráticos que están presentes, algunos países que no son tan democráticos, no lo ven bien, no lo ven bien. Pero esto no es una cosa solamente de geopolítica, no es geopolítica, es nuestro tipo de vida. Esto de veras son nuestros valores que estamos protegiendo cotidianamente, porque, como repito, a veces estos guerras híbridos lo ocurren, a veces son bastante duros, pero fuimos bastante fuertes, basados en el voto de nuestro pueblo, para que mantengamos el orden democrático en nuestro país. Y yo espero que sean otros gobiernos, o claro, el gobierno en Armenia, a diferencia de otros países regionales, se cambia. Y al tener el cambio va a seguir, yo estoy seguro que seguirá como una democracia. Armenia le conviene, en este contexto complejo que estamos viendo, profundizar vínculos con actores distintos. Ya no te hablo de la dicotomía Rusia-Unión Europea, sino me refiero a India, que lo has mencionado tú antes, los países del Golfo o China, sin perder de vista sus valores ni las aspiraciones a largo plazo, pero Armenia tiene que abrirse hacia estos otros potenciales socios. Claro, para Armenia es muy importante y en nuestra política de Asuntos Exteriores está muy bien formulado que tenemos que tener la diversificación. Y la diversificación no lo queremos tener haciendo unos contrastes con otros socios que tenemos. Queremos mantener buenas relaciones con todos los rincones del mundo. Más, yo he mencionado que mi país es joven, pero como un pueblo somos milenarios. Y si alguien, por ejemplo, habría hecho un estudio de los comerciantes armenios, tú podrías encontrar una iglesia en Indonesia, otra iglesia en Singapur, hasta Estados Unidos. En todos estos rincones del mundo mi gente vivía y tuvimos el comercio, especialmente en el siglo XVII o XVIII, hasta que alguien, si quiere estudiar un poco los archivos de India, pueda encontrar armenios que habían hecho comercio en América Latina. Entonces, es muy importante entender que, aunque es un país nuevo, es 3 millones y de tamaño de Galicia casi, pero es un pueblo global. Entonces nosotros vamos a usar todos los vínculos posibles para que tendremos muy buenas relaciones desde Asia a América. Porque, claro, Armenia siempre fue un país así y siempre tuvimos esto en el ADN de nuestra gente. Me gusta, embajador, que menciones los armenios que han estado por el mundo, porque te iba a preguntar por la diáspora armenia. Da la sensación de que ha sido fundamental en la identidad, en la resistencia del país, ¿no? Te pregunto por qué papel otorgáis desde la administración armenia a ese papel de la diáspora, pues a la hora de configurar vuestra política exterior o la búsqueda de apoyos, de relevancia internacional, de eco internacional. Claro, nuestras relaciones con nuestra diáspora están muy buenas y en los asuntos puntuales decimos que vamos a colaborar. Pero podrían ser algunas cosas puntuales, no siempre, que tenemos agendas divergentes. Porque la parte de población vive en Armenia y cuando tú tomas una decisión como un gobierno tienes que ver la reacción de esta decisión en tu región. Y claro,
con todo el respeto que tengo por mis compatriotas en diáspora, pero cuando ellos toman una decisión o quieren que tomas esta decisión, ellos no van a tener las consecuencias de esta decisión. Esto es lo que solamente a veces nos separa, pero en general trabajamos conjuntamente, siempre hay proyectos que involucran la diáspora en Armenia y en esto estamos muy felices. ¿Cuáles son, embajador, los escenarios que maneja Armenia como más probables para los próximos años, viendo las tensiones geopolíticas de la zona, la reconfiguración de las alianzas? ¿Cómo lo ve a unos años vista? Si puedo hacer un pronóstico, que es siempre una tarea difícil, y siempre nos vamos a salir un poco erróneo y después dar explicaciones por qué se salió así, como el dicho famoso. Pero lo que yo estoy viendo que Armenia está intentando, y con la voluntad que está muy claro, buscar la paz en la región, tener buenas relaciones con sus vecinos, aunque con todas las tragedias que hemos pasado, porque tenemos que pensar también en el futuro. Al tener una región integrada, más comercializado, que la gente vive en paz, en convivencia en paz, esto va a ser nuestra seguridad. Porque en realidad las alianzas militares que existen siempre te tienen que proteger contra a uno. Esto es la filosofía desde Waltz a Walt en todo el tema de escuela de los realistas o después neorrealistas. Pero en Armenia lo que hemos entendido que si tenemos paz, y la paz tú buscas siempre con el enemigo, no lo buscas con un amigo, claro. Con el amigo tienes. Al tener esta paz en la región, esto va a ser la primera garantía de paz y de bien vida en Armenia. No me creo que Armenia se meterá por alguna u otra alianzas así, porque al tener tu entorno pacífico, por lo menos el entorno, ya garantizas tu futuro. Esta clara voluntad de paz desde Armenia, a mí lo que pasa es que me parece complicada cuando tienes a un Aliyev que en un momento dado dice Armenia es una provincia de Azerbaiyán, porque lo ha llegado a decir. Claro, justo ayer había dicho algo así y claro, esta retórica de presidente de Azerbaiyán no nos ayuda. Más, me imagino qué tipo de régimen que mantiene el señor Aliyev necesita un enemigo, pero estamos aquí diciendo que no lo tiene en capacidad de Estado de Armenia un enemigo, sino tiene un vecino con quien podrías llevarte bien. Claro, a veces, y esto pasa, esto es verdad desde Roma hasta nuestros días, tú buscas un enemigo para que la gente no te pregunta porque al ser un país petrólico no vivimos bien, por ejemplo, y siempre necesitas este tipo de trucos. Pero aunque estos discursos no nos conducen a tener un paz, Armenia en su compromiso y en su comunicación con los socios está muy claro a favor de paz. Y para mí es lo más importante que aquí nuestros oyentes entienden que Armenia quiere paz y después lo que dice el presidente de Azerbaiyán, con todo el respeto, ven que el país que no está comprometido, desgraciadamente lo repito, es Azerbaiyán. Entonces, ¿qué petición le haría Armenia a la comunidad internacional? Quizá que juegue un papel más relevante en esa geopolítica de Cáucaso Sur para que se consiga esa paz que lleva al desarrollo. El problema que tenemos nosotros actualmente es muy difícil decir qué es la comunidad internacional. Y claro, los conflictos que tenemos en todos lados, en Ucrania, en Gaza, ahora Israel y Irán, no dejan a la comunidad internacional enfocarse en una u otra cosa. Pero lo que está muy claro, que no hay rincones en el mundo que están separados. Todo está intervinculado. Entonces, si tú quieres buscar paz y estabilidad, y yo me imagino que lo que llamamos la comunidad internacional esto está buscando, hay que trabajar en todos los rincones. Entonces, si tú tienes un acuerdo de paz listo para firmar, hay que abogar más para que sea firmado. Porque al tener una zona estable, tú puedes después trabajar con otras zonas para establecerlo. Si no
vas a dejar que sean más y más conflictos hasta que Dios prohíbe, como dicen, que tendremos una guerra mundial tercero, no lo sé. Ojalá no, pero sí, que el panorama es complicadísimo, sí, porque, te entiendo. porque tú tienes que trabajar en todos los rincones, no hay un conflicto que es separado. La casa se construye ladrillo a sí, ladrillo. Y tú tienes que tener no puedes decir solamente este conflicto es importante. No quiero dejar de preguntarte, estamos terminando ya, por España, no sé si hay una comunidad armenia importante, sé que en Francia es importantísima, pero España es otro caso, y las relaciones bilaterales, ¿cómo se llevan España y Armenia? Armenia y España se llevan muy bien, tenemos unas relaciones excepcionales, siempre hay visitas de altos cargos aquí a España y al revés. Tuvimos nuestra visita bilateral del ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, de Arad Mirzoyan, en 2022. Esperamos que un día también el señor ministro Álvarez nos hace el honor y viajará a Armenia. Y este nivel de cooperación que tenemos con España es muy buena. También hay comunidad armenio en España, no es tan grande o tan famoso como en Francia, pero son gente muy educados, es una generación ahora lo que son de mi edad, digamos así, siempre son abogados, médicos o profesores catedráticos, y yo veo que paso a paso aquí vamos a escuchar más en sentido muy bueno sobre la comunidad armenia. Oye, una curiosidad rápida, ¿por qué en Francia es tan relevante la comunidad armenia? Porque después del genocidio, la puerta de Marsella y León, Marsella especialmente, fue muy importante. Muchos armenios se trasladaron ahí. Y siempre pasa con los armenios, sean en Francia o en Argentina o en Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo. La segunda generación, lo primero van a ser trabajos de servicios. La segunda generación, porque en las familias armenios la educación es siempre importante. Los padres pueden gastar todo para que un niño tenga una buena educación. Van a convertirse en políticos, abogados, periodistas, etc. Es una emigración de las que da gusto. Sosa Betisian, embajador de Armenia en España. Ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos, conocer vuestra realidad y entender esa vocación, ese deseo de paz desde el que articula Armenia su protagonismo geopolítico desde la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por esta oportunidad. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que les hemos contado noticias, hemos reflexionado, les hemos hecho llegar cómo las diferentes cabeceras internacionales entienden la actualidad del momento y sobre todo hemos aprendido sobre la realidad de Armenia con su embajador en nuestro país. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana.